de la bacteria en cuanto a morfología, metabolismo, genética bacteriana. Ahora vamos a ver ya específicamente ciertas bacterias que van a producir algunas patologías específicas, ¿no? Las vamos a tomar como modelo. ¿Por qué los tomamos como modelo? Porque no vamos a poder abordar todas las bacterias que causan enfermedades. Vamos a ver algunas de las más representativas, ¿ya? Vamos a empezar entonces con las bacterias aeróbicas, bueno, buenas tardes, gram positivas, ¿ya? Dentro de este mundo tan amplio, ¿no? Aeróbicas, un montón de bacterias son aeróbicas, gram positivas, también son muchas gram positivas. Nos vamos a enfocar básicamente en un agente que produce muertes súbitas, ¿no? En gran escala, ¿ya? Y para eso vamos a conocer sus características y cómo lo hace también, ¿ya? Primeramente vamos a conocer un poco las bacterias, algunas bacterias que son de importancia médica y cómo es que se suelen clasificar, ¿no? Una de las clasificaciones que se hace es por medio de la morfología. Dentro de las bacterias de importancia médica, los dos grandes grupos o formas, ¿no? Van a ser los cocos y los bacilos. También hay otras que son de importancia médica que no necesariamente tienen este patrón, pero la mayoría están ubicados en este patrón. Dentro de estos grupos también hay otra clasificación que es mediante la división gram, ¿verdad? Entonces dentro de los que tienen división gram, por ejemplo, tenemos a los cocos gram positivos, que son la gran mayoría de cocos van a ser gram positivos, pero también hay un pequeño grupo de cocos gram negativos, es decir, de aquellos que se pintan de rosado, como la camiseta, ¿no? En el caso de los bacilos, en la morfología alargada, vamos a observar que hay también gram positivos, ¿no? Los bacilos que van a coger esta violeta, y tenemos gram negativos, de aquellos que no necesariamente cogen la difusión de esta violeta, cogen el contrario. Otra cosa es también clasificar las bacterias mediante la necesidad o el recibimiento del oxígeno, ¿no? Aquellas bacterias que son aeróbicas, vamos a ver también un poco que son aeróbicos necesariamente o aeróbicos facultativos, como dice acá. Los facultativos hay que recordar que son aquellas bacterias que toleran oxígeno y también sin oxígeno pueden crecer tranquilamente, ¿no? Luego tenemos aquellas bacterias anaeróbicas, que son las bacterias que no toleran el oxígeno, en ambos grupos, tanto en los cocos como en los bacilos vamos a encontrar bacterias anaeróbicas también, ¿ya? Y luego vamos a ver, siguiendo con la clasificación de estos agentes patógenos, aquellos grupos que hacen o no esporas. De hecho, de las que hacen esporas en el mundo de las bacterias están ubicadas hacia la forma de los bacilos, ¿no? Entonces, aquellas bacterias que forman esporas van a ser las que tienen forma de bacilos. Y de hecho, específicamente estamos hablando de bacterias en forma de bacilos que son gram positivos, mira, nos estamos yendo por esta rama. Y además, acá sí va a haber un poco de diferencias porque hay bacterias gram positivas aeróbicas que forman esporas, como esporas que dice acá, y hay bacterias anaeróbicas que forman esporas también, como esta de acá, ¿ya? Y de hecho, entre las otras de las que no son necesariamente las formadoras de esporas, pues acá tenemos una gran lista de patógenos entre los cocos y los bacilos. Nosotros vamos a empezar entonces con el grupo de bacilos gram positivos aeróbicos formadores de esporas, ¿ya? O sea, nos vamos a ir por esta rama. Y en este grupo específicamente vamos a encontrar un género, que es el género Bacillus, que el nombre del género es así, Bacillus, ¿ya? Y el nombre de la forma es Bacillus en español. Recuerden, esto es latín y eso es español. Bacillus. Entonces nos vamos por esa rama, bacilos gram positivos, formadores de esporas, ¿no? Según su metabolismo, ahí vamos a encontrar dentro de las bacterias gram positivas aeróbicos y anaeróbicos, de las que forman esporas específicamente. Vamos a ver el día de hoy a los bacilos que son aeróbicos, pero también hay otro grupo de bacilos gram positivos anaeróbicos que forman esporas que van a ser los clostridium. ¿Ya? Los clostridium los vamos a dejar para la siguiente semana. El día de hoy vamos
ellas hacen este proceso de esporulación, ¿verdad? Que es un proceso en el cual estas bacterias forman la espora. El proceso se llama esporulación, la formación de las esporas. Hay que recordar que en las bacterias las esporas son estructuras de resistencia, ¿no? Lo que le va a permitir resistir a ambientes adversos, ¿no? A ambientes donde hay una alta temperatura, donde hay poca humedad, ambientes donde los pH pueden ser muy ácidos o muy alcalinos, o quizás ambientes con mucha radiación o concentraciones altas quizás de sustancias tóxicas, ¿no? Todos estos factores adversos para que una bacteria no sobreviva, lo que hace esta es formar su espora mediante ese proceso de esporulación, que son varios pasos. Forma la espora y lo que va a quedar en el medio ambiente, resistiendo a todas esas adversidades, va a ser la espora. Y la espora es una gruesa capa de varios materiales que le va a permitir tener en el interior un fragmento de material genético y quizás sobre todo material genético, ¿no? También puede tener algunos ribosomas, pero lo principal es el material genético, ¿ya? Y esto puede vivir años, ¿no? Para las bacterias las esporas son estructuras de resistencia, porque vamos a ver cuando lleguemos, el siguiente módulo que vamos a ver hongos. Los hongos también son formadores de esporas, pero a diferencia de las esporas bacterianas, las esporas fúngicas son para la reproducción de estos hongos. Y en el caso de estas, las esporas son básicamente para la resistencia. Entonces, una bacteria en estado vegetativo no necesariamente tiene siempre una espora, ¿no? La espora recién la va a formar cuando comience a sentir estas necesidades, ¿ya? Entonces, la forma vegetativa de la bacteria es la forma activa, es la forma patógena, cuando está en condiciones adecuadas para poder producir sus enzimas, sus toxinas, ¿no? Está dentro de un ambiente que le está dando calor, que le está dando humedad, que le está dando nutrientes para que pueda hacer todos sus procesos metabólicos, ¿verdad? Y en esa fase se denomina la forma vegetativa de la bacteria, cuando está activa, cuando es patógena, ¿ya? Cuando la bacteria, les decía, pasa por necesidades, hace todo su proceso de esporulación y forma principalmente la llamada endoespora, que en este caso estamos viendo esta endoespora está ubicada en la parte central, pero hay otros grupos de bacilos que las esporas pueden localizarse a los extremos, que se denominan endoesporas terminales, ¿ya? Cuando está hacia los extremos. Entonces, en este caso estamos viendo una endoespora central. Una vez que las condiciones adversas continúen, lo que va a provocar estas condiciones adversas va a ser la lisis de la bacteria, ¿no? De estado vegetativo, y lo que va a continuar persistiendo ese lugar va a ser la espora, ¿no? Entonces la espora va a ser la que va a resistir a estos ambientes, y si por algún motivo esta espora puede quedar en este estado, puede quedar años, muchos años, 20 años, 30 años, puede quedar en el medio ambiente en forma de espora. Si yo a esa espora le doy condiciones adecuadas, es decir, nuevamente esta espora llega por algún motivo, por alguna forma, puede llegar a un hospedero que le va a dar calor, que le va a dar humedad, le va a dar todas las condiciones que éste necesite para crecer, va a hacer un proceso que se denomina la germinación. Nuevamente va a poder formar las partículas bacterianas y formar una bacteria, y se va a activar el proceso, ¿no? Y el proceso de germinación, a diferencia de estar en espora por muchos años, es un proceso sumamente rápido, que lleva segundos nada más. La germinación es un proceso rápido de 3 pasos y dura solo segundos. Entonces, a este proceso se le denomina esporulación, ¿ya? Como el día de hoy estamos viendo, por ejemplo, bacterias aeróbicas, ¿verdad? La presencia de oxígeno la va a mantener en un estado vegetativo, en un estado activo, ¿no? Si yo le retiro ese oxígeno, esa bacteria va a comenzar a producir esporas, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque la siguiente semana que veamos anaeróbicos va a pasar al revés, ¿no? Cuando estén en anaerobiosis, crece muy bonito, todo bien, y cuando le someto oxígeno, va a formar sus esporas, ¿no? Entonces, por ahí va a tener otros mecanismos de patogenicidad.
Entonces, el día de hoy decíamos vamos a enfocarnos básicamente al género Bacillus, ¿ya? Algunas características de este género, bueno, este género, como sabemos, son bacilos gram positivos, esporuladores, forman esporas, son bastante ubicuos, los vamos a encontrar en diferentes partes de la naturaleza, ¿verdad? En cuanto a la movilidad, algunas especies del género pueden ser móviles y algunas también hay, de hecho, algunas especies que son inmóviles, ¿no? Y algunas especies también se les da usos industriales, ¿no? Se suelen usar algunas especies de bacilos, por ejemplo, para la síntesis de antibióticos. El Bacillus cereus se usa para la síntesis de antibióticos. Y hay algunas otras especies como el Bacillus subtilis que se usa, por ejemplo, para la síntesis de vitaminas, ¿no? La vitamina 12, por ejemplo, que se vende de forma comercial, se sintetiza a partir de Bacillus subtilis. Ya sabemos que la morfología es en forma alargada, abastonada, ¿verdad? Si es positivo, entonces va a coger el color del cristal violeta cuando se le haga una tinción gram, ¿no? Son de metabolismo aeróbico y las temperaturas, digamos, normales que estos pueden tolerar son de 30 a 40 grados centígrados. Eso también es importante tenerlo en cuenta para la patogénesis. Y en cuanto a la movilidad, te decía, hay especies del género Bacillus que son inmóviles y hay otras, ¿no?, que pueden ser móviles también, ¿no? Las especies más importantes, sobre todo aquellas que van a causar problemas de salud, van a ser la especie Bacillus anthracis, cuya enfermedad que provoca es el famoso anthrax, que es el nombre de la enfermedad, o también conocida como carbunco, ¿no? En el caso de Bacillus cereus suele hacer intoxicaciones de tipo alimentarias, y como ven un poco las diferencias entre ambas morfológicas en esta tinción, acá estamos viendo que los bacilos de Bacillus anthracis suelen formarse en cadenas, ¿no? De hecho, los Bacillus anthracis son los que se distribuyen en forma de streptobacilos, a diferencia del cereus. El cereus también es positivo, también es bacilo, pero no hace cadenas, ¿no? Entonces, eso también me ayuda a verificar sus características morfológicas. Ahora, esta tinción que estamos viendo acá, no solamente, ¿qué otra cosa miran aparte de las bacterias? Células. ¿Qué tipo de células son? Hay linfocitos, hay neutrófilos, ¿verdad? Entre otros. Este tipo de tinción es básicamente una tinción directa. Se puede hacer por improntas, es decir, a partir de un órgano contaminado, yo cojo mi lámina, luego hago la impronta y paso a hacerle la tinción grande, ¿no? O mediante un hisopado, ¿verdad?, de sangre o de la muestra, de cualquier parte, hago el hisopado, hago el extendido directamente en la lámina, lo fijo y paso a hacer mi tinción grande, ¿no? Esa es la tinción directa. Y en el caso de este Bacillus no es tinción directa, ¿no? Esto lo más probable es que lo hayan sacado de algún cultivo, de algún aislado. Por eso se ve solo los Bacillus, ¿no?, sin la presencia de ningún tipo de resto o de tribu celular. Ya. Nosotros vamos a ver el día de hoy básicamente este primero. Ya vamos a conocer un poco los mecanismos de patogenicidad de Bacillus anthracis. De hecho, Bacillus anthracis fue descubierto en el siglo XIX por Robert Koch, que en esos tiempos en Europa pues, se suele criar la crianza ovina para la producción de lana, ¿no? Entonces se encontraban muchas personas que morían con neumonías fulminantes de forma súbita, principalmente en aquellas personas que trabajaban con la manipulación de la fibra, ¿no?, de la lana. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos, era una temporada de esquila, las personas esquilaban un día a la lana de las ovejas y al día siguiente morían de forma súbita, no se sabía por qué, ¿no? Aparecían en el lugar donde morían con hemorragias de la boca, de la nariz, de los ojos, los oídos, el ano. Y esto en ese momento lo denominaron la enfermedad de los estibadores de lana porque era muy frecuente.
y se sabe en la actualidad de que era provocado por la contaminación de las esporas de las bacterias a través de la inhalación de estas esporas, ¿no? Por eso se dice el anthrax inhalatorio. Fue Robert Koch quien pudo aislar a este bacilo por primera vez, desarrollando muchos postulados sobre la infección, y además también fue Robert Koch quien pudo hacer o producir vacunas contra la misma enfermedad mediante la atenuación de cepas, ¿no? De cepas de bacilo. Entonces, de hecho, existen vacunas, miren, desde esas épocas para el control de esta enfermedad. Sin embargo, todavía la enfermedad sigue frecuente entre nosotros, ¿no? Seguimos siendo todavía un lugar endémico de Bacillus anthracis. ¿Qué más sabemos sobre Bacillus anthracis? Bacillus anthracis son formadores de esporas, pero principalmente de esporas centrales, ¿ya? Por eso veíamos al inicio, ¿no?, la imagen de la espora en el medio del bacilo. Y además estas esporas van a ser esporas no deformantes. Como han visto, el bacilo es tan grande que la espora que se forma en el interior no va, digamos, modificar la morfología del bacilo, ¿no? Puede llegar a medir de 1 a 1.2 micrómetros de ancho, ¿no?, y de largo hasta 5 micrómetros de largo. Son bacilos bastante grandes. Tanto Bacillus anthracis como Bacillus cereus son de la misma familia, de hecho son del mismo género, y para su crecimiento, por ejemplo, Bacillus anthracis requiere de este aminoácido, de la diamina, y además son presentadores de cápsulas, ¿no? Por eso es que en esta tinción, ¿cómo se llama esta tinción? ¿Se llama tinta china o el colorante principal es tinta china? Es la tinción negativa, ¿ya?, cuyo colorante principal puede ser tinta china o alguna otra. Pregunta de esa. De pasito, puede la pregunta del pasito. Entonces, lo que estamos viendo acá es el fondo oscuro, ¿verdad? Y esto que refleja esta forma refligente viene a ser por la cápsula que presenta, ¿no? Ahora, cuando veíamos generalidades de bacterias, habíamos dicho que la cápsula estaba formada por polisacáridos, ¿no? De hecho, todas las bacterias que forman cápsulas están formadas por polisacáridos. Pero en el caso de Bacillus anthracis, esta cápsula está formada por este otro material que se llama el ácido polideglutámico. De hecho, es la única bacteria cuya cápsula está compuesta por este ácido polideglutámico, ¿ya? El resto de bacterias está compuesto por los otros tipos de polisacáridos que conforman una cápsula. Bacillus anthracis, a diferencia de Bacillus cereus, es una bacteria que no presenta movilidad. Entonces, ante una prueba de zinc, la de motilidad de Indol, solamente voy a apreciar la zona del piquete, ¿no?, la zona de la punción, pero no voy a ver la movilidad. En Cereus sí. En Cereus sí se puede apreciar la turbidez producto de la movilidad, ¿no? Pero en Cereus tiene unos mecanismos para poder desplazarse y poder provocar la movilidad. Es un organismo aeróbico, formador de espora central, justo lo que les comentaba hace un momento, y además suele también, cuando se hacen cultivos en agares, suele tener, las colonias de esta bacteria suelen tener una morfología muy particular. Suelen describirse a estas colonias como colonias grandes, de color blanco, de hecho de un blanco algodón, ¿no?, como algodonoso, ¿ya? Y además son colonias planas y se describe también como la cabeza de medusa, que viene a ser este borde de acá. No sé si logran diferenciar ese borde. Ese borde de ahí es como si yo a partir de ese algodón las hubiera jalado y hubiera hecho como varias tiras, ¿no? Y da el aspecto como la cabeza de la medusa, por eso que la describen así, ¿no? En este caso, por ejemplo, este medio de cultivo es un agar
sacar sangre. Lo que estamos viendo que hace un buen contraste, ¿no? El fondo rojo intenso con el blanco intenso de la colonia, ¿no? Entonces se puede ver muy bien la coloración y la forma de la colonia. Ahora, pero dependiendo de la cepa también esa morfología puede cambiar. Las cepas que son así muy rugosas como las que hacen en cabeza de medusa son cepas muy virulentas, son cepas más peligrosas, ¿ya? De hecho hay otras cepas que son cepas de colonia más lisas, más, digamos, un poco más planas, que son cepas a las cuales se les baja la patogenicidad, se les baja la virulencia para la producción de vacunas principalmente. Otra característica de Bacillus anthracis, ustedes pueden apreciar en este medio de cultivo hemólisis o no. ¿Qué creen? ¿Hará hemólisis? No hay hemólisis, ¿verdad? Está la colonia y el fondo rojo, ¿no? Yo no le veo ningún halo de producto de hemólisis en estas colonias. Bacillus anthracis no produce hemólisis en el agar sangre, a diferencia de Subtilis, que sí hace hemólisis, una hemólisis bien marcada, miren, ¿no? Bacillus anthracis crece nada más la masa bacteriana y en Bacillus subtilis, alrededor de la masa bacteriana, está produciéndose la hemólisis. Otra forma de detectar, sobre todo para corroborar que de verdad se trate de un Bacillus anthracis, es usar un medio de cultivo que se llama el Calla triplicasa de soya. Esta técnica consiste en coger un poco de colonia, si yo todavía sigo dudando de que este es Bacillus anthracis, cojo un poco de colonia de mi cultivo y coloco en este agar la masa bacteriana. Entonces, lo voy a dejar en incubación unos 10 minutos, ¿ya? Y lo que voy a apreciar al cabo de 10 minutos es el crecimiento de la bacteria, pero en forma algodonosa, por eso se le conoce como el popo de algodón en agar triplicasa de soya. Cuando hay crecimiento bacteriano de otro tipo de bacterias, ¿verdad? Decíamos, en un caldo lo que apreciamos es turbidez del medio, ¿verdad? Cuando hay crecimiento, decíamos, cambia la turbidez, ¿no? En este caso no hay una turbidez en todo el caldo, simplemente hay la formación como una especie de fibroso, ¿no? Pegajoso por el aspecto que tiene de popo de algodón, ¿ya? Y eso es típico de Bacillus anthracis. Antiguamente, cuando no había, digamos, tantas facilidades de poder hacer PCR, esas tecnologías que tenemos ahora, con esta prueba se corroboraba, ¿no? Se aseguraba de que era Bacillus anthracis. Ahora con unos métodos más seguros. Casi ya no se usa mucho esta técnica, pero seguramente algunos laboratorios que todavía no estén tan equipados todavía los han de seguir haciendo. Ya tenemos algunas diferencias microbiológicas con las otras especies del género Bacillus, como por ejemplo hablábamos de la motilidad, ¿no? Bacillus anthracis, como ven, no tiene motilidad. Serius y Subtilis sí tienen movilidad. En cuanto a hemólisis también, que acabamos de ver en el agar sangre, ¿verdad? Bacillus anthracis no tiene hemólisis, Serius y Bacillus sí tienen hemólisis. Este es el agar triplicasa de soya. ¿Ya? Agar triplicasa de soya, al ser un medio sólido, el crecimiento de la colonia, decíamos, crece en forma de cabeza de medusa, y las otras colonias pues, son de otros aspectos, ¿no? Este es caldo triplicasa de soya. En el caldo decíamos crece en popo de algodón y en los otros pues crece normal, ¿no? Haciendo una turbidez del medio. La presencia de cápsula, generalmente la cápsula va a mantener aquellas bacterias que son virulentas. De hecho, la cápsula es un factor de virulencia para las bacterias. Y en este caso, al ser Bacillus anthracis el más virulento, ¿verdad? Esta va a ser la que tiene cápsula a diferencia de las otras, ¿no? Las otras son un poco más suaves en cuanto a patogenicidad. Esta es otra prueba que es hidrólisis de gelatina. De hecho, se usa el agar también como para poder hacer la prueba. Y lo que se espera en esta prueba es que se vaya formando precisamente esa gelatina. Y en el caso de Bacillus anthracis se ha visto de que esta hidrólisis es lenta, a diferencia de las otras que lo hacen sumamente rápido. En cuanto a la sensibilidad de antibióticos, Bacillus anthracis generalmente suele ser sensible a la penicilina. Y eso
puede ser nuestra primera línea de tratamiento cuando se detecta esta enfermedad, ¿ya? A pesar de que ya la gran mayoría de las bacterias, ¿no?, sí ya tienen resistencia a la penicilina, Bacillus anthracis todavía sigue siendo sensible. Y en cuanto a los grados de patogenicidad, pues Bacillus anthracis gana a todos en cuanto a patogenicidad, ¿no? Y ahora vamos a saber por qué. Ahora, para entender la patogenicidad tan alta de Bacillus anthracis, hay que recordar un poco ya las características genéticas de la bacteria. Bacillus anthracis es una bacteria que está ampliamente estudiada, ¿no? Principalmente comenzó su estudio de esta bacteria porque al inicio del 2001 por ahí, Estados Unidos sufrió un ataque bioterrorista, ¿verdad?, en los cuales se envió al gobierno americano cartas con un contenido de esporas dentro, de tal forma que las personas que recibían esas cartas inhalaban las esporas y desarrollaban el anthrax inhalatorio, ¿no? Entonces, a partir de ese entonces, pues, comenzaron los estudios de esta bacteria, digamos, con mucho más profundidad. La bacteria cuenta con un cromosoma del cual ya está completamente secuenciado, ¿verdad? Se sabe que tiene 5.2 millones de pares de bases de genes, y cuenta también con 2 plásmidos. No es importante conocer los plásmidos y recordarlos, porque los plásmidos van a ser los principales, digamos, los principales materiales genéticos que van a estar secuenciados para la producción de sus factores de virulencia, como por ejemplo el PX01 es un plásmido que va a codificar para la síntesis de sus toxinas, ¿ya? Y el plásmido PX02, estos son los nombres de los plásmidos, va a codificar para la síntesis de la cápsula, ¿no? Es decir, la cápsula también es un factor de virulencia importante en Bacillus anthracis, ¿ya? ¿Qué más? Dentro de los factores de virulencia se menciona que son estos 2 los principales, la cápsula y la toxina. Pero dentro de las toxinas vamos a encontrar que cuentan con 2 toxinas principalmente, ya 2 o hasta 3 toxinas. Pero no todas las cepas de Bacillus anthracis cuentan con los 2 plásmidos. De hecho, para bajarles la patogenicidad y poder hacer estas vacunas atenuadas, se trata de eliminar algunos de los plásmidos para que se baje la patogenicidad de la cepa y se puedan producir las vacunas, ¿no? Entonces vamos a empezar por conocer al PX02, que es el plásmido que codifica para la cápsula, para la síntesis de la cápsula. Este plásmido cuenta con genes estructurales llamados el CAP-B, CAP-C, CAP-A. No es el nombre de los genes, de hecho el nombre ya deriva de lo que luego van a provocar, ¿no?, la síntesis de esta cápsula. Y hay que recordar que la cápsula, en el caso de Bacillus anthracis, está compuesta por el ácido polidectinato, ¿ya?, que es diferente a las cápsulas de otras bacterias. Pero ¿para qué le sirve la cápsula a Bacillus anthracis? ¿No? Que sea diferente, que tenga otro peso molecular. ¿Para qué le sirve? Principalmente la cápsula de Bacillus anthracis le va a servir para elevación de los mecanismos de inmunidad del huésped, ¿no?, para defenderse de la fagocitosis básicamente. Y otra función que tiene esta cápsula es también va a evitar que la sangre se coagule. Por eso es cuando hay casos de anthrax, ¿verdad? Lo primero que se observa en el paciente es estas hemorragias profusas, ¿no? Y luego también van a ser responsables de reacciones inflamatorias y a la vez necróticas. Con esto apoyando aún más a las toxinas que también tienen esa función. Esto con respecto entonces a la función de la cápsula en la patogenicidad, ¿ya? Está sintetizada por el plásmido PX02. El otro plásmido lo estamos haciendo como al revés porque este es un poquito más largo, ¿ya? El PX01 es el plásmido que codifica las toxinas. ¿Cómo codifica las toxinas? Este PX01 lo primero que hace es sintetizar proteínas, 3 tipos de proteínas. El factor de Lema, que es una proteína,
el antígeno protector, que es otra proteína, que el protector no tiene nada, pero así le pusieron su nombre, y el factor letal, ¿ya? Que es otra proteína. Ahora, para que puedan, digamos, formar a la toxina, se necesitan dos o tres de esas proteínas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la toxina edematizante, que se forma a partir de la unión de estas dos proteínas, del factor de edema y del antígeno protector. Y en el caso de la toxina letal se puede formar de dos formas, con digamos, la unión de los dos últimos, del antígeno protector y factor letal, o en todo caso de los tres juntos también van a activar a la toxina letal, ¿ya? La toxina edematizante lo que va a provocar pues es edema, es decir, esa salida de líquidos intracelulares al medio extracelular, lo que va a provocar esa especie de inflamación o de hinchazón del tejido, ¿no? Y en el caso de la toxina letal lo que provoca directamente son las necrosis y muerte celular, y como lo hacen sumamente rápido, lo más probable es que también no pueda ser tolerado para el cuerpo. Y ahora, otra forma de bajar la patogenicidad de las cepas es que no pueda, estos plásmidos no sinteticen alguno de estas proteínas. Si alguno de estos, sobre todo esta de acá, que es la más importante, si no sintetiza esta de acá, entonces estas otras dos no pueden funcionar como toxinas, ¿ya? Se necesitan dos o más de estas proteínas para poder pues, provocar la toxicidad, provocar las toxinas. Ahora, ¿cómo funcionan estas toxinas? ¿Cómo así hacen o provocan el edema o la muerte celular? Para eso hay que recordar al antígeno protector. Acá dice, el antígeno protector tiene un peso molecular de 83 kilodaltons, ¿ya? Este antígeno protector tiene la afinidad de unirse a los receptores celulares, de varios tipos de células epiteliales como la piel, de células epiteliales a nivel del intestino, de células, de células sanguíneas como los macrófagos, de diferentes tejidos, de diferentes tipos celulares, tiene la afinidad por estos receptores, ¿ya? Ahora, una vez que este antígeno protector llega a la membrana de la célula, esta célula lo primero que hace es formar un endosoma, es decir, ingresa como tal, con ese peso, con el peso de 83 kilodaltons. Una vez que ingresa dentro de la célula, existen unas proteasas que se llaman furinas proteasas. Estas proteasas, estas enzimas, lo que hacen es romper a la proteína, la rompen en dos pedazos. Uno de ellos va a quedar con ese peso, con el 63 kilodaltons, y la otra va a quedar con la diferencia, con 20, ¿ya? La que queda como 20 no nos interesa porque esta va a desaparecer. Y la que queda como 63, esta, nuevamente ya con un bajo peso molecular, nuevamente va a regresar a la membrana citoplasmática, pero no va a regresar sola. Ahora va a regresar unidos en grupos de 7, de hecho, formando un heptámero, ¿ya? 7 pedacitos. Regresa nuevamente al citoplasma, perdón, a la membrana, y lo que va a provocar en esta membrana es una especie de poro. De hecho, le llama como un preporo, porque lo que va a provocar este heptámero es sitio de unión para las otras proteínas, para el factor letal y para el factor edema, ¿no? Entonces, estas proteínas se van a unir a este antígeno protector de menor tamaño, y este antígeno protector lo que va a hacer es nuevamente ingresar al citoplasma, pero ya con las otras proteínas, ¿no? De alguna forma hace como un tipo de viaje para que ingrese las proteínas al interior del citoplasma celular, ¿ya? Entonces ya de esa forma pudo ingresar, ¿verdad?, las otras proteínas al interior unido a estos antígenos protectores, y ahora sí se van a convertir en toxinas, ¿no? Tanto la toxina letal como la toxina edematizante, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Y esto es en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, una vez que ya ingresan estas toxinas, ¿ya? La toxina edematizante, por ejemplo,
es una toxina que va a actuar como una adenosiclasa dependiente de la gandolina. Es decir, lo que va a hacer es se va a unir al ATP de las células y las va a convertir en un AMP cíclico. Y al hacer ese cambio, ¿verdad?, lo que va a provocar es va a perturbar la homeostasis hídrico de la célula, de tal forma que lo que va a provocar es la salida de líquidos intracelulares a un medio extracelular, y lo que vamos a tener como resultados es el aspecto hinchado del tejido, ¿no? Y de hecho lo que vemos, lo que hemos visto al inicio, esto de acá, miren el cuello de esta vaca, no, de la primera vaca, el cuello ancho de una vaca es más provocado por el edema que por otro tipo de consecuencias, ¿no? Porque la vaca es un animal voluminoso. ¿Cómo podríamos saber de que esto es un edema, ¿no? O sea, es posible. Tendríamos que observar precisamente el cuello, que es la zona más angosta, en la cual podemos verificar de que se trata de un edema, en el caso de estos animales, ¿no? Ahora, de hecho, cada toxina no actúa de forma independiente, ¿no? Las toxinas van a actuar juntas. Lo que sí puede pasar es que por una especie de competencia, una puede sintetizarse más que la otra, formarse más que la otra, ¿no? Y por eso es que en algunos lugares vamos a ver más edema y en otros lugares quizás más necrosis. La otra toxina, la toxina letal, actúa como esta otra molécula, sobre todo como esta enzima, ¿ya? No se sabe mucho exactamente cómo es que actúa, pero lo que sí se sabe es que estas enzimas provocan la necrosis de la célula, ¿no? Esa es una proteasa que es dependiente del zinc, que inactiva esta proteína, la proteína quinasa mitógeno activador. Y hasta acá sabemos. Y de ahí lo que se sabe es que todo esto provoca la muerte de la célula, la necrosis como tal. Otra cosa que sabemos de esta toxina es que esta toxina también va a estimular a los macrófagos a liberar ciertos factores de inflamación, como el factor tumoral alfa y las interleuquinas 1 beta, que son factores de inflamación, y estas las va a estimular de tal forma que toda esa lesión se va a extravasar. Imagínense, ya va a haber necrosis, ya va a haber inflamación y un edema, y todo esto pues se convierte en algo tan rápido de enfermar y hasta de matar al huésped. Es por eso que las enfermedades provocadas por esta bacteria, o bueno, la consecuencia más que nada se denomina muerte súbita, porque es muy rápido todo esto lo que sucede, de un día para otro y el paciente ya está muerto. Ahora, pero no todo es fatal. Ahora vamos a conocer otras formas también de presentación de antrax. De hecho, como les digo, este patógeno está bastante estudiado. No se conoce la forma infectiva, la dosis infectiva de Bacillus anthracis en humanos por ninguna de las vías, ¿ya? Pero sí se tienen datos en primates, porque de hecho los estudios que se hicieron fueron en primates, ¿no? Sobre todo para conocer la dosis infectiva en cuanto a las esporas ingresadas por vía inhalatoria, porque fue precisamente por esta vía que se produjo pues el terrorismo en Estados Unidos. Y bueno, en cuanto a la virulencia, ya sabemos que son dos factores los que van a hacerse cargo de la virulencia de este patógeno. Anthrax es una enfermedad que está distribuida a nivel mundial, ¿ya? De hecho, Anthrax existe en zonas de Sudamérica, en zonas de Europa y ciertas zonas de África, ¿ya? De hecho, como ven ahí, este es un mapa epidemiológico, y lo que estamos viendo en este mapa epidemiológico es que las zonas hiperendémicas es las que tienen el mayor número de casos, son las que están pintadas de rojo, ¿ya? Las zonas endémicas son las que tienen menos número de casos y así, ¿no? Esporádicamente las de amarillo y las que son libres o desconocidos, o en ciertas áreas, pues son las que están en tonos verdes, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, nuestro país es considerado una zona hiperendémica de Anthrax, es decir, siempre hay casos de Anthrax y somos de los que más casos hace o tiene en Sudamérica, ¿ya? Dependiendo del número de casos también
tenemos de cuando en cuando casos de antrax en la zona de Lima, sobre todo en Lima Norte, ¿verdad? La zona de Guaral, ¿no? Esa zona tiene casos de antrax siempre. Miren, este es otro mapa ya más bien enfocado en nuestro país, en los cuales este fue un estudio retrospectivo, en los cuales se contabilizó los casos de 2015 a 2019, ¿no? Y los casos en estos años han sido encontrados básicamente en el norte de nuestro país. Y la publicación ha sido en el 2022, por eso sale en la... Ya, ahora, en cuanto al cómo ingresa antrax, es una enfermedad que puede afectar, sé que por ahí va la inquietud de ustedes, ¿ya? Chicos, ya, otra vez, volvemos acá. Antrax es una enfermedad que puede afectar principalmente a los mamíferos. ¿Pero qué tipo de mamíferos? A los mamíferos que están en vidas libres, ¿ya? A los mamíferos que son criados en producciones extensivas, y los que hacen el manejo directamente de estos animales también pueden desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y por eso que son nóticos, ¿no? Ahora, el contagio no es un contagio directo, es decir, un animal no se contagia uno al otro necesariamente, ¿no? Puede ser, pero muy difícil. Generalmente el contagio es porque estos animales están en contacto directo con las esporas que pueden estar presentes en estos sitios, en esos lugares, ¿no? Porque decíamos, ¿qué es lo que va a tolerar toda la inclemencia del clima? Las esporas, ¿verdad? Entonces, cuando estos aspiran las esporas por algún motivo, van a desarrollar la enfermedad y van a morir rápido también, ¿no? Si por ahí, por mala suerte, cogen una espora, pues la muerte es bastante rápida. Ahora, pero también hay factores que son mecánicos, como por ejemplo, los insectos son vectores mecánicos, es decir, de un animal contaminado, muerto, puede llevar esporas de sangre contaminada a otro animal. Antrax también se conoce como carbunco. ¿No han escuchado alguna vez el carbunco? ¿Ya? El carbunco deriva de carbón, porque hay ciertas lesiones que son de color negro, ¿no? Por eso se llama así, carbunco o antrax. La enfermedad es principalmente causada por la espora, ¿no? La que va a desarrollar la forma vegetativa. ¿Quiénes son los que se enferman principalmente? Los herbívoros, ¿no? Sobre todo aquellos que son de crianzas extensivas. ¿Dónde vamos a ubicar principalmente este patógeno, esta espora? En lugares que son considerados endémicos, es decir, donde alguna vez vamos a encontrar un caso de antrax, lo más probable que con el tiempo nuevamente se pueda reactivar los casos en ese lugar, porque precisamente son las esporas que pueden en algún momento salir de alguna manera y reactivarse la enfermedad. De hecho, lo que sucede en nuestro país, ¿no? Cuando se detecta casos de antrax, se bloquea el lugar, se crema a los animales y se entierra a los animales en ese lugar, ¿no? No se traslada a otros lados. Y se deja descansar el sitio por mucho tiempo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si otra persona nueva llega a ese sitio y piensa que no pasa nada, lo más probable es que nuevamente vuelva a activarse la enfermedad en ese lugar, ¿no? Porque los animales pues curiosean, rascan, todo tiene un ciclo también, ¿no? Y puedan nuevamente liberarse las esporas. Sobre todo vamos a encontrar estas esporas en lugares donde los sitios son ricos en materia orgánica, ¿no? Y además donde los climas pues son bastante drásticos, porque hay que recordar que las esporas se van a formar precisamente por las inclemencias del clima. Ahora, Bacillus anthracis puede ingresar por tres formas al cuerpo. Puede ingresar por vía cutánea, de hecho hay una forma que se llama anthrax cutáneo. Puede ingresar por vía oral,
¿ya? Y provocar enfermedades gastrointestinales. Y puede también entrar por vía inhalatoria, por respiración. Puede entrar por 3 vías, básicamente. Y decíamos que gracias al antígeno protector, esta bacteria tiene la afinidad de unirse a cualquier tipo de células, ¿no? Entonces, cualquier tipo de órgano puede estar expuesto a que se le puede provocar daño, le puede provocar necrosis o edema. Donde llega principalmente, cuando llega a los macrófagos, ¿verdad? Eso se va a encargar ahora de diseminar a otros órganos y que la enfermedad progresa, ¿no? Incluso puede pasar o atravesar la barrera hematoencefálica en algunos de los casos, cuando es muy rápido, y provocar meningitis necrotizante. Y ya esto pues no es compatible con la vida, lo más probable es que el paciente ya no la puede hacer. Ya. Decíamos, en el caso de anthrax, los principales hospederos vamos a ser los mamíferos de sangre caliente, principalmente los que son criados de formas extensivas, ¿ya? Entre ellos también el hombre estaría pues, dentro de los principales hospederos. Y van a ser las aves y los reptiles los que más bien no necesariamente desarrollan anthrax, porque hay que recordar que estos animales tienen diferente temperatura corporal a la de un mamífero, ¿no? Las aves siempre tienen su temperatura sobre los 40, de tal forma que la bacteria no tolera estar en estas temperaturas. Y en el caso de los reptiles al revés, ¿no? Las temperaturas son mucho más bajas de 30 y pues también son bastante tolerantes al desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las aves pueden participar como vectores mecánicos, al igual que los insectos, ¿no? Sí podrían llevar en las plumas o podrían llevar en las patas, quizás las esporas se contaminan en otros lugares. Vamos a hablar un poco sobre anthrax cutáneo. Decíamos, el anthrax cutáneo es el ingreso precisamente por la piel, y esto es sobre todo cuando las pieles están dañadas o laceradas, es más fácil que ingrese la bacteria por estos lugares, y es el caso más frecuente de anthrax, ¿no? Casi el 25% de los casos es anthrax cutáneo, ¿ya? También se puede dar por diseminación a través de los insectos, por los vectores mecánicos, y lo que vamos a apreciar es, una vez que se desarrolla la enfermedad a nivel de la piel, son unas úlceras en estas áreas contaminadas, ¿no? Úlceras que tienen el color negro. Miren ese color negro que tiene la úlcera de la mano. Y es por eso que también le llaman anthrax, ¿no? Por ese color, ese aspecto de carbón. Ahora, otra característica de las lesiones de anthrax cutáneo es que la lesión, la úlcera de color negro, no necesariamente va acompañado de un área inflamado alrededor, y tampoco hay dolor alrededor, ¿no? Entonces, es medio como controversial, porque sabemos que en esa zona se está necrosando, pero alrededor de no hay una inflamación, o sea, no hay una zona roja o inflamada, ¿no? Que le esté provocando dolor al paciente o le llame la atención. Lo que le llama la atención al paciente es también el color que tiene, el aspecto que tiene esa lesión, ¿no? De aspecto negro, pues cualquiera se preocupa. Entonces, esta es caso de anthrax cutáneo. Lo que sí es que es posible tratamiento contra esta forma, ¿ya? De hecho, sin tratamiento los casos fatales, es decir, pueden ser hasta el 20% de personas que no han sido tratadas, no necesariamente van a poder tolerarlas, ¿ya? Y aquellas que han recibido tratamiento, pues solamente el 1% no tolera, ¿no? No tolera, la gran mayoría sobrevive con tratamiento. Entonces, sí es posible el tratamiento en tiempos adecuados. Ahora, cuando también hay un descuido, sí puede pasar de que a partir de la piel, si llega a vía sanguínea, entonces ahí ya se desencadena todo, ¿no? Entonces, con eso hay que tener cuidado. Y además, como ven, también los días de incubación es bastante rápido, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? La otra forma es el anthrax gastrointestinal. Esta es por vía oral. En el caso de los humanos, por ejemplo, se ha visto que se desarrolla mediante el consumo
de carnes contaminadas directamente por un animal que ha muerto por anthrax, porque a veces el señor no sabe, ¿verdad? El productor no sabe que su animal ha muerto por anthrax y lo que hace es comérselo porque no lo quiere perder, ¿verdad? Y hubo también otra forma que se ha visto es que hayan participado vectores mecánicos, ¿no? Que ha estado por ahí en una zona cercana, ha trasladado en las alas o en las patas a estas esporas y ha contaminado su comida, ¿no? Y se desarrolla el anthrax gastrointestinal. El periodo de incubación de esta forma es alrededor de los 5 días. Lo que va a provocar en primera instancia son toda esta sintomatología gastrointestinal de náuseas, vómitos, fiebre, un dolor abdominal bastante intenso por las hemorragias que se van a producir a nivel del intestino y la diarrea sanguinolenta, pero una diarrea sanguinolenta de sangre viva, ¿no? Porque es básicamente todo el tracto gastrointestinal, principalmente los intestinos, lo que se va a ver lastimado. Y a la necropsia también se puede ver todo todo el contenido gastrointestinal de color negro, negrosado, y además con grandes cantidades de sangre no coagulada, ¿no? No se ve, digamos, no hay imágenes de humanos necesariamente con este tipo de lesión, porque en humanos casi no se hacen necropsias, ¿no? Donde se ven estos casos es en animales. No tengo una imagen como tal porque lo vamos a ver cuando hagamos un Clostridium, ¿ya? Porque se confunde o a veces van de la mano, ¿no? Anthrax con Clostridium y pueden desencadenar también episodios gastrointestinales. El anthrax inhalatorio, ya, de esta forma, es una forma que se puede dar entre 1 a 7 días, es bastante variable y se han visto casos, cuando sobre todo las dosis son bajas, hasta 42 días. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Oye, como estabas conversando con el compañero, pensé que tenías alguna pregunta. Ya, ok. Entonces, este de acá es el más peligroso. Este sí lleva a la muerte bastante rápido, ¿ya? Y además, los casos tratados, ¿ya? Miren, solamente el 75% de las personas, no, la diferencia, no. 75% de las personas con tratamiento van a llevar a la muerte. Con tratamiento, es decir, solo el 25% se va a salvar. En el caso de los no tratados, peor, ¿no? Solo el 3% ya eso de los que son supermanes pueden tolerar, y el resto, si la gran mayoría, pues sí va a llevarse, se va a ir al otro lado, ¿no? Y aquellas personas que, por ejemplo, se han visto muy poquitos casos de que sí han podido salvarse, de hecho quedan con daños muy graves a nivel del pulmón, ¿no? Quedan con secuelas muy graves también. Lo que se daña principalmente es el mediastino, y se provoca una mediastinitis por la extravasación de hemorragia que se da a ese lugar, y lo que hace es un colapso pulmonar, ¿no? Y además de la necrosis pulmonar también. Miren esta, lo logran ver, pero esta viene a ser la tráquea, los bronquios que se están dividiendo, y acá estamos viendo los dos paquetes pulmonares, ¿no? Sumamente negros, necrosados. Ahora, es el anthrax inhalatorio el que va a desencadenar también la llamada meningitis. Meningitis necrotizante, en las cuales se ve las meninges del cerebro, ¿verdad? Necrosadas, ¿no? Ya esto no es compatible con la vida. De hecho, esas imágenes sí son casos de humanos. ¿Por qué se asustan? No se asusten, no tenemos acá, no se preocupen. Además hay tratamiento, así que tranquila, no te va a pasar nada. Pero no dice que con tratamiento solo entender que es un superhumano para salir de... Ok, en cuanto al diagnóstico, ya se pueden hacer de diferentes formas, ¿no? De hecho, ahora ya hay métodos mucho más rápidos para hacer el diagnóstico, con ELISAs o con PCRs que son bastante rápidos. Se pueden hacer también por tinciones directas, tinción GRAM, y ver directamente, como lo que habíamos visto, ¿verdad? En la primera imagen, células sanguíneas inflamatorias con la presencia de los streptobacilos, ¿no?
ayuda al diagnóstico. Pero si queremos hacer cultivos, ¿no?, desde el punto de vista microbiológico, pues se hacen los cultivos en condiciones de aerobiosis, generalmente, ya por 24 horas y a 37 grados centígrados. Los medios de cultivo más utilizados son el agar sangre por el efecto del contraste que hace la colonia con el medio y además para también por ahí evaluar la no posibilidad de que encontremos hemólisis, ¿verdad? Y también se usa un agar general para poder saber si a lo mejor está acompañado de otras bacterias. ¿Cuáles son las muestras que se pueden enviar al laboratorio? Pues todo, cualquier cosa se puede enviar al laboratorio. Si es posible, solo hisopados, ¿no?, porque retirar quizás los órganos es un poco riesgoso para la persona que muestrea, entonces con los hisopados es suficiente, pero se pueden enviar frotis de sangre, frotis de vaso, por ejemplo, de ganglios linfáticos, o quizás huesos largos para ver la médula. Y bueno, todo sirve. En cuanto al tratamiento, decíamos, cuando hay casos de sospecha, solo de sospecha, no es necesario que encontremos un caso ya como tal desarrollado, pero si hay sospecha de que en un área hay la presencia de este bacilo, todas las personas, animales involucrados de esa área reciben un tratamiento con antibióticos. La primera línea de antibióticos para el tratamiento va a ser la penicilina. Ahora, ¿no?, el tratamiento en este caso no solamente va a ser contra la enfermedad, sino también de forma preventiva. Si por ahí todavía no has desarrollado de forma preventiva, yo ya te voy poniendo antibióticos. Es en el único caso donde los antibióticos se usan de forma preventiva, porque generalmente sabemos que los antibióticos tienen que ser usados para tratamientos identificados como tales, ¿no? Pero en bacilos anthracis no te puedes tomar ese riesgo, ¿no? Entonces, de frente mejor su bomba de antibióticos si es que existe la sospecha. Y vas a recibir tu dosis hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? De hecho, estas dosis son dosis en humanos. En el caso de animales, generalmente cuando se detecten animales, a los animales se les sacrifica, ¿ya? Y lo que se hace con los animales es enterrarlos, primeramente cremarlos, los creman y los entierran, ¿no? ¿Qué se busca con la cremación? De que las esporas puedan eliminarse mediante el calor. Hay que recordar que las esporas pueden morir por un calor bastante alto y por presión, ¿no?, que se hace con los métodos de esterilización. Entonces, se trata de buscar eso para bajar la carga de las esporas y luego se entierra a estos animales, se le pone cal y luego se queda dormido el sitio, ¿no? Se evita de que esos sitios sean habitados. Otra cosa que hay que hacer nosotros como veterinarios es que si tenemos alguna sospecha, lo primero que tenemos que hacer es dar aviso, ¿no? Dar aviso al Ministerio de Salud, dar aviso al SENASA para que ellos también tomen las medidas respectivas del área. ¿Qué más se hace? Una vez que, digamos, un área se vuelve endémico, las personas y animales involucrados en esa área reciben vacunación también contra esta enfermedad, ¿ya? Y tenemos dos tipos de vacunas. La vacuna que es la vacuna de cepa atenuada, esa vacuna que es a partir de una bacteria viva pero atenuada, ¿ya? Se usa generalmente en los animales, ¿ya? Las vacunas que son atenuadas de cepas vivas son vacunas muy buenas, en realidad funcionan muy bien porque hacen que el sistema inmune reaccione muy bien ante la producción de anticuerpos específicos, ¿ya? El gran problema de estas vacunas es que si yo le pongo una vacuna atenuada a algún animal o persona que tenga el sistema inmune bajo, le puedo provocar también la enfermedad. Otro problema es que el manejo de la vacuna como tal es bastante sensible a los cambios de temperatura, por ejemplo. Recuerden que es una bacteria que forma esporas. Generalmente la vacuna está, digamos, en refrigeración, ¿no? Si yo por algún motivo lo saco de su refrigeración por mucho tiempo, lo más probable es que la bacteria comience a desarrollar sus esporas y eso puede ser peligroso. Entonces, el manejo de la vacuna
tiene que ser bastante controlada, la de cepa atenuada. Y por eso que se suele usar sobre todo todavía en animales, ¿no? Para los humanos, que de hecho son a los que más protegemos, se han desarrollado otro tipo de vacunas, que es la vacuna filtrada acelular, es decir, sin la presencia de la célula, a partir de cepas atenuadas, en las cuales lo que se obtiene de esas cepas atenuadas viene a ser el antígeno protector. Se trata de aislar este antígeno protector, que es precisamente el que habíamos visto que participa en la patogenicidad. ¿Por qué? Porque este recibe el nombre de antígeno porque va a ser esta molécula la que va a activar el sistema inmune para el desarrollo de los anticuerpos, ¿no? Por eso recibe el nombre de antígeno protector. Que tan protector no es, pero bueno, a partir de esto se desarrollan este tipo de vacunas para las personas. ¿Quiénes tienen que recibir las vacunas? Las vacunas las recibimos todas las personas involucradas en un área endémico, personas y animales. Las personas que trabajamos en los laboratorios de diagnóstico también tienen que ser vacunadas contra Bacillus anthracis. Las personas que trabajan con el manejo de animales en producción extensiva, por ejemplo, aquellos que manejan las pieles, las lanas, ¿verdad? Que están altamente expuestos a las esporas. O, acá decimos todas las personas involucradas del área endémico, las personas de servicio militar que muchas veces rondan en estos lugares también tienen que recibir estas vacunas y sobre todo por el riesgo de bioterrorismo, ¿no? Que a partir de ese momento pues ya ahora se vacunan a todo el personal militar.